Estupendo. Pues nada, muchísimas gracias a todos antes de nada por la asistencia. En primer lugar, tal como decía Fernando, para mí encantado de hablar de Windows 365 y lo voy a hacer prácticamente, he pensado en esta sesión porque a mí en un principio me costó muchísimo, había poquísima información de cómo se desplegaba y de cómo se podía poner en marcha este relativamente nuevo producto dentro de la suite de aplicaciones de Microsoft 365 ya. Y para mí fue prácticamente de las más difíciles de ponerme al día por la poca información que había en el mercado. Por lo tanto, he decidido por eso recopilar un poco todo el conocimiento que he adquirido a base de mis pruebas y de toda la información que he podido encontrar y plasmarlo en esta próxima media hora. Pero bien, hecha la intro, antes de nada, agradecer como siempre y no poco a los patrocinadores. Gracias a ellos, sin duda, estamos aquí y gracias a ellos, sin duda, también podemos impartir ese conocimiento. Por mi parte, desde España, mi nombre es José Manuel Castillo, ahí tenéis mi método de contacto y no dudéis en preguntarme cualquier duda que os pueda surgir a nivel particular, cuando queráis poner en marcha, así como si queréis una copia de la presentación, indudablemente os la haré llegar a la máxima celeridad posible. En principio, voy a empezar con una frase que hace ya, es cierto que algún tiempo dijo Satya Nadella, que como sabéis es el presidente de Microsoft, que vivimos en un mundo de tecnología móvil, pero estamos equivocados en un punto. El móvil somos nosotros, no es el dispositivo. Para vosotros, para la mayoría de vosotros sería celular, pero aquí en España al menos también lo llamamos móvil al dispositivo, al teléfono en este caso, por ejemplo. Bien, pues vamos al punto de inicio de todo esto. Y hasta hace poco las compañías solamente tenían tres posibles escenarios, bueno, dos posibles escenarios y ahora que se ha abierto a un tercer escenario posible de cara a mantener nuestra infraestructura y nuestra arquitectura, ¿no? En primer lugar, la más clásica de todas, incluso yo creo que hoy día sí aún sigue siendo lo que es el PC o la computadora cliente, que es la que le asigna a cada usuario cuando se incorpora a una compañía y le dan en su puesto de trabajo con su computadora, su pantalla, teclado, ratón, etcétera, etcétera. Esa computadora pues tiene que tener una serie de capacidades en micro, memoria y almacenamiento, bueno, pues para que esta persona pueda hacer su tarea en sí, ¿no? Y es fijo, es inamovible y ahí se queda, ¿no? De hace unos años a esta parte, explotó lo que sería la virtualización de equipos, ¿no? Con Azure VDI, con los dispositivos virtuales desplegados desde Azure, por ejemplo, ha sido cuando realmente se ha empezado a trabajar y a elaborar un nuevo concepto en el que ya nos estamos empezando a acostumbrar. Antes nos basábamos en SaaS, en Software as a Service, en PaaS, Platform as a Service, etcétera, etcétera. Y hay un nuevo término que tenemos en pantalla, que es el Desktop as a Service, el escritorio como servicio. Y para eso vamos a hablar de los PCs en la nube. Un PC en la nube que permite por parte de los administradores tener una seguridad unificada y una gestión de identidades, yo diría que perfecta, o al menos muchísimo más fácil de gestionar de cómo se estaba haciendo con los equipos on-premise. Podemos tener y desplegar nuestras propias aplicaciones, podemos tener y desplegar nuestro propio contenido, podemos administrar las configuraciones, los procesos de computación, el almacenamiento e incluso también la propia capacidad de esta máquina virtual en la nube para nuestros usuarios, la podemos administrar de forma muy fácil. Y sobre todo podemos pasar de un concepto que últimamente se está poniendo tremendamente de moda y que es tremendamente difícil de llevar a cabo. Pasar del soporte reactivo al soporte proactivo. En el soporte reactivo lo que hacemos es lo típico de que una persona nos pone un ticket, nos avisa de que tiene una incidencia y nosotros vamos y lo resolvemos. Eso en definitiva es soporte reactivo. El soporte proactivo es hacer lo necesario para que el usuario nunca tenga que notificarnos que tiene una incidencia. Entonces, ese proceso es de los más difíciles que estoy conociendo que le está costando a la empresa pasar de uno a otro. Y sin duda, con herramientas como Microsoft 365, en concreto con Intune y con Windows 365, puede ayudar mucho a todo ese proceso. Con Windows 365 lo que tenemos es una máquina virtual para cada uno de nuestros usuarios, la cual
nosotros podemos administrar en todos sus aspectos. En definitiva, si necesitamos una máquina en la que podamos almacenar o que el usuario pueda almacenar su propio contenido, aprovechándonos también de las herramientas en la nube como OneDrive, las opciones de cómputo las podemos afirmar, las podemos usar y administrar a nuestro interés. Y una máquina que hoy tiene unas necesidades de cómputo, un usuario, mejor dicho, que hoy tiene unas necesidades de cómputo, pasa mañana a tener otras y nosotros eso lo solventamos en un par de clics y no cambiándole el dispositivo como se hacía hasta ahora, ¿no? Una configuración coherente y administrada. Desde Intune podemos administrar todas las configuraciones necesarias para tener una homogeneización en todo nuestro parque informático. También las aplicaciones que cada usuario va a necesitar pueden estar desplegadas tanto desde la máquina virtual como desde Intune, o desplegarlas inicialmente en la máquina virtual y hacer las correcciones posteriores desde Intune. Al igual que ocurre con la computación, lo mismo pasa con el almacenamiento. Hoy tenemos unas necesidades de almacenamiento y mañana podemos tener otras completamente distintas. Lo solventamos simplemente en un par de clics. Y por último, la seguridad unificada. Por lo tanto, y para ir entrando ya en la parte más práctica, aquí tenemos los 4 centros de importancia dentro de Windows 365. Azure Active Directory Identity, Microsoft Defender, Microsoft Endpoint Manager y Microsoft 365 Apps. Con los 4 elementos podremos controlar perfectamente todo lo que pasa y todo lo que afecta a nuestros usuarios. Una de las ventajas que tenemos es, bueno, podemos desplegar, como veis ahí, distintos factores de forma, distintas plataformas, incluso sistemas operativos que no están todavía soportados, pero que lo estarán en breve, por ejemplo, Linux, y podemos desplegar todas esas máquinas. Tenemos una ventaja muy grande con respecto a desplegarlas en Azure. Bueno, tenemos dos. La primera, el despliegue es mucho más sencillo que hacerlo a través de VDI, y la segunda, el coste es relativamente fijo. Es fijo en cuanto al coste de máquina y ahora matizaremos un poquito mejor en esto que estamos hablando. Pues como tenemos poco tiempo, vamos a ir hablando directamente de la demo. Vamos a entrar en materia, vamos a empezar a ver qué es lo que tenemos que hacer para desplegar Office 365, que sin duda creo que es la parte más interesante. En primer lugar, bueno, desplegar esto es un poco relativamente complejo, sobre todo porque hay un proceso que dura más de aproximadamente 1 hora y entonces es imposible poderlo ver completamente en una sesión de media hora. Por lo tanto, lo vamos a ver en PowerPoint reflejado, pero hemos reflejado todos los pasos y haremos todos los matices necesarios para que sea fácilmente entendible por todos vosotros. En primer lugar, tenemos que tener una serie de requisitos previos. Yo esta sesión la he enfocado como si cualquiera de nosotros que somos administradores de 365, en nuestra inmensa mayoría, queremos empezar a poner un laboratorio en marcha. Vamos a ver cómo podemos contratar los servicios para poder desplegar Office 365 en modo demo, donde no tengamos que hacer ningún tipo de coste. Evidentemente, si después queremos implementarlo en un entorno empresarial, el proceso es similar y haremos los matices necesarios para que se entiendan las diferencias. Necesitamos tener licencias de Intune por un lado, licencias de Windows 365 por otro, para poder asignarla a todos y cada uno de los usuarios a los que vayamos a darle el servicio administrado. Y también necesitaremos crear un grupo de seguridad de Azure AD para gestionar esas asignaciones, ¿vale? Y por último, lo que decía, toda esta sesión está enfocada creando versiones de prueba de todos los productos, pero que es perfectamente adaptable a una puesta en marcha para un entorno productivo. Bien, en primer lugar, lo primero que tendremos que hacer será crear un grupo de Azure AD. Este grupo de Azure AD nos va a servir luego para que se asignen las máquinas a los usuarios. El proceso final, cuando ya esté todo montado para agregar un usuario más, será darle licencia de Windows 365 y agregarlo a este grupo de seguridad. Como veis, yo este grupo de seguridad, en principio, para entorno demo lo he llamado simplemente Windows 365. Podemos tener más de un grupo de seguridad y hacer distintas asignaciones con distintas plantillas a según qué usuarios en función de sus necesidades, pero como estamos hablando de un entorno demo, con montar un solo grupo nos será suficiente. Lo siguiente que tendremos que hacer será
ir a... Bueno, no lo he dicho, lo anterior evidentemente lo hacemos desde el administrador de Azure Active Directory, yéndonos a Azure Active Directory, grupos, crear un grupo de seguridad, ¿vale? Una vez que lo tengamos creado, lo siguiente que tendremos que hacer será, ya desde el portal de Office 365, irnos al menú facturación, comprar servicios en el panel de administrador de Office 365 y, por un lado, adquirir licencias de Windows 365 y, por otro lado, adquirir licencias de Enterprise Mobility and Security. Como veis aquí, de Office 365 tenemos dos tipos de licencias, Windows 365 Enterprise y Windows 365 Business. Son diferentes, como veis ahí, en precio. Y si queremos llevar una gestión con Intune de nuestras máquinas de Windows 365, si no es prácticamente imposible administrarla, tendremos que elegir Windows 365 Enterprise. Las Business no tienen soporte a Intune, ¿vale? Una vez que hemos hecho eso, pues sencillamente al darle al desplegar para elegir las máquinas, encontramos muy pequeñito, pero encontramos una opción que pone pruébelo gratis. Concretamente aquí, en este recuadro, pues pruébelo gratis y elegimos esa máquina y tendremos durante 30 días una sola máquina con esas características, con dos CPUs virtuales, 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento, plenamente funcional para poder trabajar con ella. Una vez que hemos seleccionado esta máquina, si seleccionamos cualquier otra, tendría coste desde el minuto 1 y nos exigiría hacer el pago por adelantado. Así que podemos saber que hemos elegido la correcta si no nos pide hacer el pago. Y también lo sabremos porque iniciaremos la versión de prueba gratuita. Insisto, solamente dura 30 días, pero bueno, suficiente para hacer el despliegue y hacer alguna prueba adicional. El siguiente paso que tendremos que hacer será dentro del mismo portal donde hemos buscado las licencias de Windows 365, nos vamos al apartado seguridad y allí encontramos Enterprise Mobility and Security E5 y la evaluación directa de prueba de Mobility Suite. Yo en este caso he seleccionado Enterprise Mobility and Security E5 porque sí que al menos esa versión igualmente nos da una versión de prueba gratuita. Con ello iniciamos la sesión y, si no recuerdo mal, nos da 250 licencias de Enterprise Mobility and Security más durante 3 meses, perdón. ¿Vale? Con ello también tendremos tiempo suficiente para hacer esa prueba. Y aquí cuidado con no darle a comprar, porque si no entraríamos en el proceso de pago, sino iniciar la versión de prueba gratuita. Efectivamente, si fuésemos a comprarlo para un entorno productivo, tendríamos que darle a la opción de comprar y seguir los pasos que nos marca. Otro paso previo antes de empezar es el asignar ambas licencias que hemos adquirido a uno de nuestros usuarios. Y este paso es importantísimo, porque si no, ahora cuando creemos la política de aprovisionamiento, no se va a completar si al menos no hay un usuario con esta configuración realizada. Por eso lo he puesto en los prerequisitos antes de comenzar con lo que sería el despliegue en sí. Aquí, como veis, ya tengo la licencia de Enterprise Mobility and Security y justo debajo la licencia de uso de Windows 365. Bien, pues una vez hecho esto, procedemos al primero de los pasos importantes ya de cara al despliegue. Vamos a crear una política de aprovisionamiento con la cual los distintos usuarios se van a poder asignar esa máquina virtual y van a poder empezar a funcionar con ella. ¿Podemos tener más de una política de aprovisionamiento? Sí. Para la prueba no es necesario, pero para un entorno productivo probablemente sí que sea necesario el tener más de una política de aprovisionamiento. Bien, para crear una política de aprovisionamiento nosotros tendremos que ir al portal de Intune, como veis ahí, irnos a todos los dispositivos, como está marcado aquí, y a Windows 365. Una vez que hemos accedido aquí, encontramos lo que sería el corazón y el alma de la administración de Windows 365. Aquí tendremos la información general de nuestro despliegue, todas las instancias de PC en la nube, que aún no tenemos ninguna y como un paso posterior tendremos que crear alguna, las directivas de aprovisionamiento, que es lo que vamos a hacer en este punto, las imágenes personalizadas, porque sí, podemos crear nuestras propias imágenes con nuestras propias configuraciones y subirlas a Azure para que se desplieguen desde esa imagen. También podemos elegir, al igual que cuando creamos una máquina virtual en Azure, podemos elegir una plantilla de Microsoft. Una conexión de red de Azure
que esta parte sí que, aparte de que tiene un coste adicional, sería hacer una VPN, un punto a punto entre Azure y nuestra infraestructura, para que nuestras máquinas puedan ver, por ejemplo, los servicios que tengamos colgados en Azure. Esta parte, al ser un entorno demo, no es necesario hacerlo. Por lo tanto, el coste que sugiere no es obligatorio el abonarlo. Hay una conexión básica que se establece, que es que la máquina virtual se conecta con Azure y fuera de todo el ámbito de nuestra red, en un entorno aislado, pero que para esta demo nos sirve perfectamente. Y después también podemos crear distintas configuraciones de usuario, que será otro de los pasos que veamos a continuación. Pero por ahora, nos quedamos en crear política de aprovisionamiento. Y en esa política de aprovisionamiento, lo primero que tendremos que hacer será ponerle el nombre a esa política. Insisto, como podemos tener varias, poner un nombre plenamente identificativo y una descripción pasa a ser un aspecto bastante importante. Después, en el tipo de unión, como veis, no admite la unión a directorios activos on-premise. O lo hace a un Azure AD directamente para un despliegue de Intune solo en la nube, o lo podemos hacer a un Azure AD híbrido, o lo que sería un entorno de Azure de Intune, perdón, en la nube, más un directorio activo local hibridado, pero en ningún caso un directorio activo local aislado. Esa opción no la permite. Elegimos la región, que en vuestro caso depende, en este caso elegiremos la que nos quede más cerca de donde los usuarios vayan a empezar a funcionar. En mi caso, oeste de Europa, pero en vuestro caso, imagino, en muchos casos será otro completamente distinto. Y elegimos la red hospedada de Microsoft. Esta es la red que yo digo básica, que simplemente se conecta a Azure para establecer la conexión con la máquina y para que el usuario desde su portal de Office 365 pueda trabajar con la máquina, pero no accede a ningún servicio más de los que podamos tener desplegado en Azure. A efectos de test nos funcionará perfectamente, pero no es válido para un entorno en producción. En la segunda parte del asistente, nosotros elegiremos una plantilla. O bien podemos elegir cualquiera de las plantillas que nos propone el propio Windows 365, que son plantillas de Windows con distintas versiones de Windows 10 y Windows 11, distintas ediciones. O a su vez también nosotros podemos subir desde aquí, en este punto, la imagen que tengamos preparada ya para avanzar prefabricada, por decirlo de alguna forma, por nosotros mismos. En el siguiente paso del asistente, lo que vamos a hacer es establecer la configuración. Aquí elegimos el idioma y la región a la que queremos que el Windows del usuario esté trabajando y seleccionamos un servicio. Aquí el principal servicio que se puede seleccionar, y para aquellos que me pidan la presentación, tengo aquí un enlace para que puedan ver todos los servicios que existen, pero me gustaría pararme en el de Windows Autopatch. Windows Autopatch es una versión, por decirlo de alguna forma, automatizada de recibir actualizaciones por parte de Microsoft. Podemos decir que ahora mismo en el mercado hay 3 opciones de actualización. Las que tenemos independientes o con un WSUS, o mejor dicho, dependientes de nuestro entorno on-premise. Y en la nube hay 2. Los anillos de actualización dentro de Intune y Windows Autopatch. ¿Cuál usar en cada caso? Vale, Windows Autopatch usa los dos el mismo motor. Windows Autopatch nos automatiza ciertos procesos de configuración de los anillos, pero a cambio nos deja menos posibilidades de personalización. Yo establecería que si es una empresa pequeña con pocos equipos, nos puede valer perfectamente con Autopatch, pero si tenemos la idea de hacer un despliegue grande, yo me inclinaría mejor por hacerlo con los anillos de configuración de Intune. Por lo tanto, si aquí queremos los anillos de configuración de Intune, pues directamente seleccionamos ninguno. Si queremos Autopatch desplegando, seleccionaríamos esa opción. Y nos serviría en definitiva para que nuestros equipos de Windows 365 de una forma o de otra estuviesen actualizados. El siguiente paso que tenemos, pues crear, una política de aprovisionamiento. Ya la tenemos casi terminada y en este punto, fijaros que aquí pone aprovisionando, es donde se puede llevar aproximadamente como una hora en hacer la provisión de esta máquina, o de este entorno, mejor dicho. Si no hemos agregado el usuario, como decía antes, esta aquí se queda y no termina nunca, en ningún caso. Por lo tanto, una vez que hemos llegado aquí y ha pasado una hora,
Aquí se nos pondrá en verde y nos diga aprovisionado y ya significará que está todo hecho, que está conforme, como veis aquí, y que ya podemos seguir avanzando en el resto de los despliegues. Es importante aquí esperar y no seguir avanzando hasta no completar este proceso, porque susceptible nos puede dar fallos a la hora de la configuración del usuario y del despliegue posterior. Lo siguiente, una configuración de usuario. Vamos a empezar a trabajar en ello. E insisto, también podemos tener varias configuraciones de usuario. En la anterior, pues podemos tener distintos equipos con distintas versiones de Windows, incluso distintos sistemas operativos. Windows 10 por un lado con una serie de versiones y Windows 11 por otro con otra serie de versiones. O si somos una empresa multigeo, pues podemos tener una configuración hecha para equipos con el idioma español en el teclado y en el sistema operativo y otro en inglés y así para cuantos idiomas necesitemos desplegar a lo largo de la geografía que ocupe nuestra compañía. Pues lo mismo ocurre con la configuración de usuario. Para desplegar la configuración de usuario partimos desde el mismo punto, desde todos los dispositivos, Windows 365 y aquí en el menú superior, que es el mismo de antes, encontramos la configuración de usuario. Bien, en esa configuración de usuario tendremos que empezar a configurarla y aquí lo primero que nos encontramos es, ponerle un nombre a esa configuración de usuario y dos detalles que si no los conocemos nos pueden llevar a engaño y puede ser que no estemos haciendo el mejor despliegue posible. Por un lado, permitir al usuario iniciar el servicio de restauración, ¿sí o no? ¿El usuario va a poder restaurar su propia máquina virtual? ¿Sí o no? ¿Y cada cuánto tiempo va a hacer una copia de seguridad de esa máquina virtual? Tened en cuenta que se pueden crear como máximo 10 puntos de restauración. Por lo tanto, si yo distancio muy poco un punto de separación de otro, voy a tener muy pocas posibilidades de recuperación en el tiempo. Si yo, por ejemplo, lo hago cada hora, solamente voy a poder recuperar esa máquina con 10 horas de margen. Si yo lo hago cada 12 horas como está ahí, voy a tener 5 días para recuperar la imagen de este equipo. Si lo hago cada 24 horas, pues voy a tener 10 días para poder recuperar este Windows 365. Entonces, es importante, primero, que decidamos si permitimos que el usuario inicie el servicio de recuperación y después cada cuánto tiempo hacemos una instantánea o un punto de restauración. Esa sería la primera decisión. Y la segunda decisión la tenemos justo encima, que es la de habilitar el administrador local. Si habilitamos el administrador local, estamos efectivamente haciendo que el usuario, porque la máquina de Windows 365 cuando se despliega solamente tiene un usuario y podemos elegir si ese usuario es administrador local o no. Mi recomendación, no marcarlo evidentemente, porque si necesitamos hacer alguna tarea de administrador local y tenemos nuestro equipo en Intune asociado, podemos hacerlo con la configuración de administradores locales de Intune, que nos va a permitir que ciertas personas sean administradores locales de todas las máquinas del parque. Pues si tenemos Intune, efectivamente no habilitar esta opción. Si no tenemos Intune, no tenemos más remedio que habilitar esa opción. Y el siguiente paso será hacer las asignaciones. Aquí, efectivamente, tendremos que agregar a los distintos grupos que hayamos ido creando en función de los distintos grupos de usuarios que tengamos. En este caso, en entorno demo, yo simplemente lo que he hecho ha sido desplegarlo al grupo Windows 365 que creé al principio de la sesión. Y con esto, así de aparentemente sencillo, habríamos desplegado Windows 365, una sola máquina en entorno demo, para empezar a trabajar con ella y empezar a entrenarnos también, que es muy importante. ¿Y cómo accedería el usuario? Bueno, pues el usuario puede acceder de dos formas y como no podría ser de otra forma, ambas son súper sencillas de gestionar por parte del usuario. En primer lugar, tiene que ir al portal de Office 365. Una vez que estamos en el portal de Office 365, va a encontrar una aplicación más, como veis aquí, que se llama Windows 365. También desde el mismo navegador, si lo busca arriba en aplicaciones, también la va a encontrar. La primera vez que accede se va a encontrar un asistente donde va a poder
configurar ciertas cosas. Lo primero que le va a aparecer, bueno, el asistente lo tenemos aquí, sería el inicio. Lo primero que va a hacer el asistente la primera vez que se conecte va a ser pedirle que configure, al igual que cuando nos conectamos por escritorio remoto, pero en este caso nos va a aparecer una ventana para que el usuario sea consciente de lo que está configurando. Puede sincronizar el clipboard, la papelera no me sale en castellano, no importa. El clipboard, estoy seguro que todo lo entendéis. Puede sincronizar las impresoras y puede hacer que funcionen tanto cámaras como micrófonos para poder usar con toda garantía, como si estuviese sentado delante de su máquina, una máquina de Windows 365. El portapapeles, ahora me ha parecido, ahora me he acordado en castellano, se me ha quedado la mente en blanco. Una vez que hace ese asistente, al usuario lo que le va a aparecer es la o las máquinas que tenga desplegadas todo esto en su navegador. Y si tenemos la versión Enterprise, podremos descargar el Remote App para esta máquina. Primer dato importante, el puerto de conexión, tanto por el navegador como por la aplicación de escritorio remoto, lo hace por un puerto seguro, por el 443. Por lo tanto, no estamos usando el 3389, que tan saturado está ya de escaneos y de test de contraseñas por fuerza bruta. Bien, pues con esto ya el usuario accedería bien en el mismo navegador o bien en la misma a través de su cliente de conexión de escritorio remoto. Ya podrá acceder a la máquina y estar trabajando como si estuviese trabajando en un escritorio remoto, funcionándole, si así lo ha decidido, el portapapeles, la impresora, la webcam si la tuviese y el micrófono y los cascos si también lo tuviese. Por lo tanto, puede hacer un uso completo de esa máquina de Windows 365. Y antes de pasar a las preguntas, hay aquí una serie de preguntas clásicas en las que las aclaramos antes y después si tenéis alguna estaré encantado de responderlas. ¿Se puede implementar Windows 365 sin Intune? Sí, sí se puede. Efectivamente, sí se puede. Pero perdemos muchas capacidades de administración. El ejemplo que he puesto antes, nos vemos obligados a hacer administrador local de la máquina al usuario que tenga Windows 365. Y hay infinidad más de ejemplos. Después, Windows 365 o Azure Virtual Desktop. Y esta creo que es la gran pregunta, ¿no? Depende. Windows 365 nos da una plataforma más fácil de implantación y tendremos nuestros costes mejor asignados. Azure Virtual Desktop permite una personalización mayor y los costes van a quedar un poco en función del uso que cada uno de los usuarios haga de esa máquina virtual. Por lo tanto, esos son los dos ingredientes que tendremos que valorar a la hora de decidir Windows 365 o Azure Virtual Desktop. Yo, de entrada, no me atrevería a decantarme por uno o por otro. Simplemente, viendo el escenario de cada implantación que tengamos que hacer, vamos a proponer hacer uno o hacer otro, en función de las características y exigencias que pueda tener nuestro cliente, nuestro responsable de departamento o quien sea que nos pida que hagamos este proyecto. Y otra de las preguntas interesantes es, pero bueno, si yo para conectarme a Windows 365 ya necesito un equipo, ¿dónde está el beneficio? Primero, yo he visto funcionando Windows 365 con una Raspberry Pi. Una Raspberry Pi que puede estar en torno a los $100 y una licencia de uso gratuito, algún Linux o algún sistema operativo que con que tenga un navegador moderno, con que le pueda instalar Chrome, por ejemplo, ya puedo acceder a Windows 365. Por lo tanto, me ahorro de máquinas con computaciones pesadas, que suben muchísimo de precio. Ahorro muchísimo en licencias. Y por último, puedo darle una vida útil a mis máquinas, a mis portátiles, a mis laptops y mis equipos de sobremesa, a prolongar muchísimo su vida útil, puesto que solamente necesitaré iniciar un navegador. Y nada más. Hasta aquí hemos llegado. Tenemos 2 minutitos para, si queréis, hacerme una pregunta. Si no, ahí tenéis la forma de poder localizarme vía Twitter y vía correo electrónico para que en cualquier momento me podáis hacer esa pregunta que ahora mismo no, pero que seguramente cuando pongáis en marcha tendréis y que yo estaré encantado de responderos.